Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, amén. A todos. Siempre digo yo cuando uno está en una situación así, gracias Pastor Cristian por la oración también, y darle gracias al Señor también por una buena cantidad de hermanos que estoy viendo. Nos alegramos cuando vemos hermanos dispuestos a estudiar la palabra. Así es que les bendecimos. Hemos seguido los estudios anteriores que han sido muy interesantes y qué importante el poder estar aprendiendo de la palabra en todo momento. Cada día ir creciendo más. A veces creemos de que, como dice alguna persona por ahí, yo me sé toda la Biblia, yo ya me la leí y me la leí 2 veces, dicen, ¿cierto? Pero ahí nos damos cuenta nosotros que mientras más vamos avanzando en leerla y repetimos un pasaje, nos encontramos con nuevas cosas que el Señor nos va mostrando. Y eso es muy interesante porque no dejamos de aprender. Y también tengo que decirles de que siempre uno siente un cosquilleo, un nerviosismo cuando va a preparar la palabra, le pide al Señor de que no lo deje en vergüenza. Y creo que es importante que nosotros estemos sintiendo eso y preparados de esa forma, porque cuando ya nos creemos cancheros y que la sabemos todas, ahí es donde fallamos, porque en realidad el Señor nos deja al descubierto que en realidad pocos sabían. Así es que vamos a comenzar con este estudio, ¿cierto? La lección número 9, que dice la provisión para las necesidades espirituales, ¿cierto? Y esto está basado en Mateo 6:13. Yo voy a pedirles que, tal como lo hacemos en otras oportunidades, vamos compartiendo también, ¿cierto? Y si pueden ir dejando los micrófonos abiertos, está bien. Lo único que preocúpense un poco de que no haya ruidos externos, ajenos, que por ahí se escuchen otros ruidos, que su esposa lo esté retando, lo esté llamando, dígale que por el momento no lo rete, ¿ya? Vamos a ir participando y vamos a empezar nuevamente. Yo sé que lo hemos leído varias veces en Mateo 6, ¿cierto? Donde dice el Padre Nuestro, que dice, vamos a comenzar del versículo 11, ¿cierto? Dice: el pan nuestro de cada día danoslo hoy, que eso ya fue parte de las lecciones anteriores, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, aquí comenzamos con este estudio donde dice: no nos metas en tentación. Y llegamos a entender de que la oración es práctica. Es práctica, es decir, usted simplemente tiene que ponerlo en práctica para que se puedan dar el resultado de esto. En clases anteriores estábamos hablando respecto al Espíritu Santo y habíamos dicho de que se le llama Paracleto. Paracleto en español puede que suene una palabra media rara para nosotros, ¿cierto? Pero es una palabra griega, que es una palabra compuesta por para y klisis. Y de ahí viene el paráclitos, que se dice en griego, paráclitos, y nosotros le decimos paracleto. Klisi significa llamado, llamar o pedir también, o petición. Y paráclisis significa pedir entonces por favor, pedir un favor, pedir una súplica. Entonces el Paráclito, el Espíritu Santo, es aquel que está dispuesto para recibir ese llamado, para recibir esa súplica. Él siempre está listo, en otras palabras, para ayudarnos. Es como el bombero. El bombero ahí hace guardia, ¿cierto? Está dentro de
del cuartel de bomberos y en cualquier momento que suena la sirena, el bombero se viste y parte. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo que Él siempre está atento a nuestra súplica, a nuestro llamado. Yo quisiera que podamos leer, a ver si mi hermano Galvez me puede leer en 1 Corintios 13, que lo vaya preparando mientras. Entonces, hablando de esto, lo principal siempre es que nosotros tratemos de buscar del Espíritu Santo. Lo principal que nosotros conocemos como nuestro origen pentecostal que tenemos, ¿cierto? Hemos aprendido de que nosotros debemos entender de que debemos ser bautizados. En alguna fase de nuestra vida debemos tener ese encuentro con el Señor de manera que Él nos ayude, de una manera como lo hizo con los apóstoles, como lo hizo con los discípulos. Vamos a leer en 1 Corintios 10:13, ¿lo tiene mi hermano Jorge? 10:13. 10:13. Amén. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Bien, Amén. Cierto, recién estábamos viendo en Mateo que decía, no nos metas en tentación, ¿cierto? Quiero aclarar algo aquí que en este versículo dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En griego, ahí el mal usa la palabra poniros, líbranos del poniró, es decir, líbranos del malo. Nosotros creemos de que hay un malo y vamos a irlo viendo en la medida que vamos conversando en esta clase. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, ¿usted cree que la tentación es inherente, va unida a la humanidad? ¿Qué cree usted? Opinemos. Mi hermano Paulo, usted que es bueno para opinar, me gusta cómo opina, quisiera recibir ahí su opinión. ¿Usted piensa de que va inherente a la humanidad la tentación? Sí, sí, por supuesto, porque venimos de una raza caída por el pecado de Adán y de nuestros propios interiores, de nuestras propias concupiscencias, que nosotros continuamente somos tentados. En nuestra carne va a ser una lucha constante que vamos a tener durante toda nuestra vida cristiana, va a ser una lucha entre la carne y el espíritu, así que hay que luchar contra la tentación continuamente. Amén, muchas gracias. Claro, no nos metas en tentación, dice, más líbranos del mal. No nos metas en tentación. En nuestra oración tiene que ser constante en pedir eso, de que nosotros podamos ser librados de eso, porque el Señor aquí nos está diciendo en 1 Corintios 13 de que fiel es Dios, ¿cierto? Que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Es decir, cada uno de nosotros tiene una resistencia, pero el Señor no nos va a dar a nosotros, los hijos de Dios, una tentación mayor a aquella que nosotros pudiéramos resistir. Porque Él, juntamente con la tentación que hace, Él da la salida, ¿cierto? Él da la salida. Ese es un detalle, pero crucial. Siempre nosotros vemos que tenemos el problema cuando está ahí la tentación, el Señor siempre tiene abierta la puerta, ¿cierto?, de la salida. Porque el objetivo es que nosotros podamos soportarlo. Podamos soportar eso. Ahora, mi hermano recién decía de que la tentación, ¿cierto?, es algo que sí va inherente al ser humano. Es decir, todos nosotros tenemos tentaciones. Eso tenemos que reconocerlo. No podemos decir, no, en realidad yo soy tan santo que en realidad estoy libre de todas estas cosas.
¿Usted cree que Jesucristo tuvo tentaciones? Amén. Amén. ¿Qué dice mi hermano Luis? Fue tentado por Satanás. Está escrito en la palabra de Dios. Y serían las mismas Y él tentaciones que resistió la nosotros. tentación, pues, reprendió al enemigo. ¿Serían las mismas tentaciones que tenemos nosotros? La Hermano palabra, perdón. No, está bien mi hermano Jorge, dígame nomás. La palabra de Dios dice que fue tentado en todo. Exactamente. Él fue tentado en todo. En Hebreos lo dice, ¿cierto? Que el Señor fue tentado en todo, al igual que nosotros. Por lo tanto, no hay una diferencia. La diferencia está en lo que dice mi hermano Luis, ¿cierto? De que él fue tentado en todo, pero él resistió. La resistencia que estamos viendo aquí, él pudo soportarla, ¿cierto? Ahora, para que nosotros podamos tener la salida, que es finalmente la victoria sobre la tentación, está justamente en la ayuda del Paráclito, del Paracleto que hablábamos, ¿cierto? Que es la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Recordar siempre de que nosotros este problema no podemos resolverlo solos, y a veces nos creemos de que nosotros cuando somos hijos de Dios y decimos que somos más que vencedores, y a veces nos ponemos varias chapitas aquí, ¿cierto? De que somos invencibles. Pero en realidad siempre, cada día nosotros necesitamos la ayuda del Señor, la ayuda del Espíritu Santo, para que Él pueda irnos ayudando día a día. Entonces hay un camino, hay un caminar hacia la victoria. Y yo quiero, no sé si tengo para compartir pantalla, sí. Ya. Mi hermano Enrique, ¿usted está de anfitrión? El pastor Cristian. No, el pastor Cristian. Perfecto, muchas gracias. ¿Está listo ya? Ya, muchas gracias. Claro, quiero poner una imagen que es probable que... Deme un segundito porque aquí, ahí estamos. Tenemos una imagen donde habla en este pasaje de que lo hemos estado viendo en las clases anteriores, ¿cierto? De buscar primeramente el reino de Dios, ¿cierto? Y todas las cosas, dice, todas estas cosas os serán por añadidura. Y aquí tenemos una ilustración de una forma correcta de poder buscar la santidad, porque algunos pueden erróneamente intentar buscar la santidad y no buscar el reino de Dios primeramente. ¿Qué entendemos por reino de Dios? Mi hermano Héctor, ¿qué entiende usted por el reino de Dios? ¿Me escucha, hermano Héctor? ¿Sí? ¿Me escuchó? Mueva la manito, ¿eh? Ahí sí. Ahí sí. Ya lo vi ya. Dígame. ¿Qué entiende usted por el reino de Dios? Dice el reino de Dios y su justicia. Para mí el reino de Dios y su justicia, para mí el reino de Dios no es todo. Todo lo que nosotros podamos tener, todo lo que queramos querer. O sea, es la perfección total. El reino de Dios es buscar entre todo lo que es santo, todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nosotros podamos querer, viene de lo que es el reino de Dios, donde nosotros queremos estar, donde queremos llegar. El reino de Dios está compuesto, un reinado, ¿cierto? Podríamos decir de que hay un castillo, como suele ser los reinados en la tierra, ¿cierto? Hay un rey, hay una autoridad, hay príncipes, ¿cierto? Hay una realeza. El reino de Dios es muy parecido porque tenemos un rey que es nuestro Señor,
tenemos a Jesucristo, ¿cierto? Y está la justicia de Dios. ¿Y qué entendemos por justicia de Dios? ¿Qué podemos entender? ¿Alguien me puede opinar respecto a eso? Cuando dice buscar el reino de Dios y su justicia. Hermano, aunque, Sí, mi hermano. aunque la palabra sea redundante, pero la justicia de Dios es todo lo justo, todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo de buen nombre. Esa es la composición, parte de la composición de la justicia de Dios. Entonces, cuando dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, indica que realmente lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios, porque Él es justo, es la justicia divina. No existe otro tipo de justicia realmente mayor o superior que la de Dios. Aunque aquí en la tierra podemos nombrar que hay justicia humana, pero no es la correcta. La verdadera justicia es la de Dios. Lo ha demostrado a través de su palabra. Mire, hay una cosa que quiero agregar, hermano Juanito. Es tan justo el Señor, tanta es la justicia de Dios, que entregó a su Hijo Jesucristo, por justicia de Él. Eso, hermano. Claro. Sí, nosotros, aún siendo cristianos, muchas veces tratamos de buscar la justicia. Y yo me recuerdo lo que comentaba mi hermano Luis en la reunión anterior, ¿cierto? Donde decía que cuando le sucedió algo a su hija, si él hubiera tenido un fierro, y la verdad es que antes lo que pensamos nosotros muchas veces, porque cuesta mucho el poder absorber esas cosas. Pero la justicia de Dios es perfecta, como decía mi hermano Jorge. La justicia de Dios, yo creo que nosotros tenemos que aprender mucho de la justicia de Dios, aún de lo que conocemos, tenemos que buscar. Por eso dice que nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Porque a veces intentamos buscar el reino de Dios, pero no buscamos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no tiene fallas, no tiene límites, es inmensa. La justicia de Dios tiene que ver con todo lo justo, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo honesto. Y ahí es donde se produce un proceso, de acuerdo a lo que nosotros vemos en este gráfico, que dice que buscamos, ¿cierto?, con esta flecha primeramente el reino de Dios, que es lo que se está buscando, y entonces por añadidura, ¿qué vendría? La santidad. Y aquí entramos a otra palabra que encontramos y que muchas veces la hemos definido como una palabra que de repente pasa a ser como cliché, pero no llegamos a desarrollarla. Santidad. ¿Qué entendemos por santidad? ¿Qué entiende usted por santidad? Mi hermano Enrique. Por favor. Amén. Bueno, cuando hablamos de santidad, bueno, lo quiero definir con otra palabra, bueno, se decía que Jesucristo era fuera de serie. Bueno, de hecho, cuando uno busca de la vida de Jesucristo, porque Él fue santo y Él fue justo en todo. Y cuando hablamos también de la palabra santidad en la Escritura, estamos definiendo el comportamiento de la búsqueda genuina de Jesucristo. Podríamos definirlo también como alguien íntegro, alguien santo, en la parte cristiana, pues, que por ejemplo, aunque a un cristiano no lo estén mirando hacerlo, alguien no lo esté mirando, él siempre se va a comportar siempre igual, porque quiere ser justo frente a los ojos de Dios y busca día a día ser mejor. Eso como podría definir. Amén. Claro, sí, Yo soy muy bien, Blanca, mi hermano. ¿puedo responder? Ya mi hermanita Blanca va a rebatir lo que dice el hermano Enrique. No, yo entiendo en mi corazón que es vivir apartado para Dios, vivir en santidad. Claro, el vivir apartado. El vivir apartado es decir que yo me separé del mundo, ¿cierto? Para vivir con el Señor. Amén. Pero nosotros
la palabra del Señor dice de que nosotros estamos en este mundo, pero es como que no estuviéramos, ¿cierto? Más o menos así. Es decir, no vivimos apegados a las cosas de este mundo. Pero cuesta. Entonces, la santidad la debemos ir desarrollando día a día, porque hasta el día de hoy, a mis tantos años, ¿cierto? Todavía el Señor tiene que ir haciendo un proceso en mí y en cada uno de nosotros. Agios es una palabra también compuesta en el griego. La A significa sin y Dios, que significa sin mancha. Agios es una persona, aparte de ser separada, es una persona sin mancha, que no tiene nada contaminado, digamos. Entonces, ¿cuándo recibimos esto como resultado? Cuando lo hacemos como el caso de arriba, ¿cierto? Porque si intentamos nosotros buscar la santidad primero para luego encontrar como resultado a Dios, eso es un paso equivocado. Algunos intentan ser santos. Hay algunos que no conocen a Dios y han buscado otras formas de santidades, creyendo irse al Himalaya, estar no sé cuánto tiempo sin comer no sé qué cosa. Intentan por sus medios buscar santidad y a veces nosotros, los cristianos, caemos un poco en ese error también de invertir la posición de cómo se deben buscar las cosas. En este pasaje donde habla de buscar primeramente el reino de Dios, justicia, nosotros vemos de que el Señor habla de que nosotros no debemos tener, no debemos preocuparnos por las necesidades que podemos tener. Y habla del vestirnos, del comer, etcétera. Si algunos queriendo ser apegados literalmente a lo que dice la palabra, podría decir, bueno, ahí se está refiriendo a cosas materiales, a cosas de la vida que sufre cualquier ser humano biológicamente. Porque dice, todas estas cosas os serán añadidas, de acuerdo a la palabra, ¿cierto? Cuando habla del vestir, ¿cierto? Del comer, todas estas cosas. Pero nosotros entendemos de que no son esas únicas cosas, es decir, la palabra lo explica como un ejemplo de que está el vestido, el calzado, ¿cierto? Y otras cosas que podemos tener necesidad, pero son muchas las necesidades. Por lo tanto, no están incluidas, pone como un ejemplo para que nosotros podamos entender de que hay cosas materiales, hay cosas biológicas, hay cosas que son espirituales, y todas esas cosas, entonces, para nosotros poder tener una respuesta, un resultado, tenemos que primeramente buscar el reino de Dios y la justicia de Dios. Y todo lo demás va a ser por añadidura. ¿Amén? Amén. Vamos a salir de ese ejemplo que estábamos viendo. Entonces, todos nosotros, los seres humanos, tenemos un conflicto. Y el conflicto es justamente el conflicto que para la gente que es pecadora, que no es, no es cristiana, no tiene soluciones, no sabe cómo resolver ese problema, ¿cierto? Simplemente está la tentación y no sabe cómo poder resolverla, pero nosotros, los cristianos, sí tenemos cómo resolverla, ¿no es así? Nosotros, ¿de qué forma podemos resolverla solos? Cuando nosotros hemos conocido a Cristo, ¿estamos capacitados para resolver solo ese problema de la tentación? ¿Mm? ¿Quién dijo que no? Mi hermano Machuca. Hermano Machuca. Amén. 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 No, que la Dios le verdad bendiga. que, gracias, hermano. La verdad, nosotros no estamos capacitados para resolver nuestros problemas. Necesitamos siempre de
nuestro Señor Jesucristo, mediante su Espíritu Santo, quien nos va convenciendo, nos va revelando en la justicia y el juicio. Amén, hermano. Amén. Muchas gracias. Exactamente, nosotros nunca vamos a tener la capacidad de por nosotros solos de poder estar preparados para eso. Siempre vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo. No sé si mi hermana Jessica me puede buscar en Colosenses 3:1, por favor. Siempre nosotros debemos estar buscando las cosas que nos interesen. ¿Cuáles son las cosas que nos interesan a nosotros? Ahora es el fútbol, el que nuestro equipo es campeón y yo soy de todo corazón, ¿cierto? O otras cosas que nos pueden, podemos tenerlas como prioridad en nuestra vida y a lo mejor estamos por ahí siguiendo como el ritmo de la vida antigua. Tenemos que ir dejando algunas cosas y acudir a la justicia de Dios. ¿Cómo dice mi hermana Jessica? Amén, dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Amén. Sí, pues, ¿qué cosa? Sí, pues habéis resucitado, ¿cierto? Con Cristo. Todos hemos resucitado con Cristo, ¿no es así? Amén, amén. Buscar las cosas de arriba. En griego dice taano zitite. Taano significa las cosas de arriba. Zitite, es decir, búsquenlas o pídanlas. Pidan las cosas de arriba. Cuando dice buscar las cosas de arriba, es decir, nosotros debemos estar en constante petición de las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Las cosas de arriba, las que están en los cielos, las que son de parte de Dios, de nuestro Señor. Entonces, pedir las cosas de arriba dice, ¿dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en el versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque a veces ponemos mucho ojo en las cosas de la tierra. Ahora con este suceso que está a punto de darse, el asunto de las elecciones, ¿cierto? Y yo no tengo nada en contra de las elecciones, nosotros tenemos que votar como ciudadanos de este país y definir qué sería lo mejor para el reino de Cristo en este país. Pero a veces nos vamos con los políticos, nos vamos con las caras de los personajes, nos vamos con la fama de algunos, ¿cierto? Y nos dejamos llevar por eso. Y de repente nos enfrancamos en discusiones incluso con hermanos respecto a que el de este partido es mejor y este otro era peor. Esas cosas son cosas de la tierra, no son cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí no está Cristo sentado, ahí no se encuentra. Nosotros tenemos que, dice, poner la mira, cuando dice poner la mira usa la palabra phronin en griego. Phronin, que significa preocuparse de. Poner la mira significa preocuparse de las cosas de arriba, no preocuparse de las cosas de la tierra. Si de repente pasan cosas aquí, cosas muy malas, nosotros, bueno, ahí tenemos que pedirle al Señor de que Él traiga paz a nuestros corazones. Yo me he fijado que de repente, sin querer, yo no tengo mucho adherido a mi Facebook, la verdad, porque no escribo cosas, pero de repente veo comentarios de hermanos que en realidad son tristes porque se ponen a hablar de política, se ponen a hablar de comentarios que hizo uno, que hizo otro, y hoy en día en el internet es muy fácil opinar. Cualquiera, hasta la persona más tímida, opina porque está a través de internet, nadie le va a decir nada. Y algunos se sobrepasan en las palabras. Amén. Y nosotros como cristianos terminamos peor que los mundanos muchas veces hablando.
Entre nosotros no debiera haber diferencia de equipos de fútbol, por ejemplo. No debiera haber diferencias de partidos políticos. Nosotros no debiéramos estar metidos en situaciones que no corresponden a la iglesia en sí. Ese es un tiempo perdido. Yo debiera preocuparme entonces más de las cosas de arriba. Voy a preocuparme aquí en lo que es necesario, pero principalmente tengo que poner la mira en las cosas de arriba. Entonces, vemos de que aquí hay un enemigo del creyente. El enemigo del creyente llamado Satanás, ¿cierto? Él está metido entre medio. Cuando usted quiere tener una relación con el Señor, una oración con el Señor, el enemigo no va a querer eso. ¿Y desde cuándo sabemos que existe esto? ¿Desde cuándo el enemigo está interviniendo en esta relación con Dios de los cristianos? Mi hermano Pablo hizo así con los hombros, lo vi. ¿Qué dice mi hermano Pablo? Opínenos. Obviamente desde el principio, ahí la serpiente antigua en el jardín del Edén. ¿Y qué es lo que hizo? Engañó, lo que hace siempre, nos engaña. Claro. Dijo, no me iréis. Por ahí empezó. Y desde antes, porque claro. Y desde antes, desde la creación, ¿cierto? Claro, bueno, desde que se enorgulleció y quiso ser como Dios. Pero siempre ha sido. Claro. Siempre ha estado el enemigo. Sí. Amén. Entonces, aquí nosotros es bueno que entendamos un poco esto de lo que hay en nosotros, ¿cierto? Está la tentación en cada uno de nosotros, pero para que esto lleve a tener un fruto, tiene que haber alguien que nos esté empujando a poder llevar a concretar ese deseo, esa tentación. Y ese es el diablo, ¿cierto? ¿De qué forma se manifiesta el diablo? ¿Usted lo ve? ¿Lo ve, hermano Paulo? ¿Podría verse a lo mejor? Sí, claro. ¿Podría verse? Puede que alguien haya visto al diablo. Visto demonios. ¿Cierto? Se pueden ver demonios generalmente, no el diablo mismo, pero sí. Exacto. Claro, pero normalmente no se ve. Porque ¿cierto? Él usa... Generalmente no se ve. ¿Y qué es lo que se ve del diablo entonces? Que hablamos tanto del diablo nosotros. Somos los campeones para hablar del diablo. Hermano, ¿Qué es lo que vemos del diablo? Todo lo Sí, malo que hermano venga a Jorge. nosotros. Claro, él usa el mundo, él usa muchas cosas. Puede usar él para, por ejemplo, si pudiéramos decir algo, por ejemplo, usa la medicina para hacer los abortos. ¿Ah? Usa todo lo que es la farmacéutica para hacer droga. Hermano Jorge, ¿quería decir? Sí, mi hermano Pablo, termine. Yo quería decir algo, hermano, que cada uno de nosotros somos tentados de acuerdo a nuestras propias concupiscencias. Ya. De acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que a veces, y la verdad no es que esté defendiendo al diablo, porque el diablo es nuestro enemigo, pero muchas veces le echamos la culpa de todo al diablo. Y resulta de que muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos conforme a nuestra propia naturaleza, a nuestra propia concupiscencia, a nuestros propios deseos, y entonces de repente nuestra salida, es que el diablo me tentó. Yo creo que, hermano, cuando somos realmente hijos de Dios y tenemos todas las herramientas que Dios nos ha dado para enfrentar todo este tipo de situaciones, porque de partida, usted bien lo dijo, tenemos el Paracleto, tenemos el Espíritu Santo que está a favor nuestro, que está con nosotros. Y en momentos de dificultad, momentos que realmente estamos viviendo atrapados en la tentación, podemos perfectamente acudir al Espíritu Santo y Él nos va a ayudar. Dice que en los momentos, ¿no es cierto?, de dificultad, Él nos va a estar extendiendo la mano y nos va a sacar adelante. Entonces, hermanos, hermanos, si bien es cierto, el diablo, desde que fue echado del lado de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, perdón, fue echado de arriba del reino de los cielos
por querer ser igual a Dios y querer ser mejor que Dios, él siempre ha querido provocar los conflictos, los problemas en la tierra, y sobre todo a los hijos de Dios, porque el diablo no se va a preocupar de una persona que no es hijo de Dios, porque ya lo tiene ganado. Entonces, ¿a quién va a tentar? ¿A quién va a crearle problemas? ¿A quién le va a crear conflicto? Es a nosotros, a los que estamos buscando el reino de Dios, a los que estamos, ¿no es cierto?, en el camino. Él siempre va a estar mordiéndonos, nos va a estar engañando, nos va a querer hacer tropezar, nos va a querer hacer caer. Pero por eso que la palabra del Señor nos indica que realmente por sí solo no le vamos a ganar. Eso está claro. Por sí solo Él es superior a nosotros. Entonces necesitamos la ayuda del Señor. Usted nombró una palabra, concupiscencia, ¿cierto? Correcto. Nuestra propia concupiscencia, le voy a leer el versículo en Santiago 1:14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Yo aquí me quiero detener un poco porque la Biblia no tiene errores. La palabra del Señor no tiene errores. Pero las traducciones muchas veces no han sido lo suficientemente exactas, o a veces hay versiones nuevas que van saliendo que van modificando un poco el lenguaje y se pierde a la final el sentido original de lo que se quería decir. Aquí se agrega la palabra concupiscencia. Entendemos por concupiscencia que son deseos, ¿cierto?, desordenados. En la Biblia en griego pone la palabra epithymia, que significa deseos, netamente deseos. Sin embargo, los deseos pueden ser buenos o pueden ser deseos malos o deseos desordenados, ¿cierto? Hay deseos biológicos, tenemos necesidad de tomar agua, tenemos necesidad de respirar, tenemos necesidad de vestirnos, y hay otros deseos que son, ¿cierto?, deseos que están aquí dentro de nuestra mente y que todos nosotros sabemos, cada uno de nosotros, cuáles son los que tenemos. Y ahí es donde, para traducirlo de mejor manera, el traductor lo tradujo como concupiscencia, dando a entender de que se está refiriendo a deseos desordenados, ¿cierto? Por eso dice, de su propia, entonces, siento que cada uno está tentado de su propia concupiscencia, cuando cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ya? Cuando de su propio deseo, en otras palabras, cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Es decir, aquí está faltando alguien para que se complete este modelo. Porque yo, con mi propia concupiscencia, soy atraído a algo, ¿cierto? Pero hay alguien que me está mostrando aquello. Por ejemplo, veamos en Génesis, capítulo 3, ¿cierto? Cuando estaban en el huerto del Edén, cuando le dice la serpiente, ¿cierto? Y le habla a la mujer, y le dice una serie de cosas. Dentro de la mujer ahí había un deseo. Y ese deseo era seguramente saber cómo era el fruto del árbol. Quería saber otras cosas. De hecho, el diablo le abrió más la mente todavía. Le dijo, de cierto que cuando tú comas de ese fruto, ¿cierto?, vas a llegar a saber cosas que hasta ahora no las sabías, se te van a abrir los ojos. Qué interesante sería para cualquiera de ahora que supiera las cosas. Por ejemplo, que yo pudiera predecir el futuro. Si va a haber terremoto mañana o no, o cuándo va a haber. Sería grandioso, ¿cierto? Me haría millonario. O me compraría 10 lotos, ¿cierto? Cosas como esas. Es decir, existe en la mente de la persona deseos que puede que no sean solamente los deseos sexuales. Muchas veces lo relacionamos con la concupiscencia
los deseos desordenados de pensar en una mujer, de pensar en cosas. Hoy en día esto anda, pero a la luz del día dentro del Internet con la pornografía. Por lo tanto, las mentes de los individuos andan llenas de esas cosas. Es como normal, absolutamente normal y natural, y de hecho hasta los niños hoy en día tienen acceso a eso. Cosa que para hace unos años atrás era... Entonces, esos deseos que están en las personas, ese deseo que está en Eva, había un deseo de algo, y el que se encarga de tentarla, ¿cierto? De abrirle un poco el archivo de esa tentación que hay en su mente era el diablo. Porque él le dijo, bueno, cuando tú comas de esto, tú vas bueno, en el fondo sabemos lo que le dijo, ¿cierto? Y lo que recibió fue un castigo, porque el Señor había dado una orden, había una ley, había un mandato. Serás como Dios, claro. Sí, ¿por qué serás como Dios? No es lo mismo que quería hacer Satanás. Es por eso que hablamos que Satanás existe desde la creación del mundo, porque él quiso ser igual a Dios, y seguramente fue antes del cuarto día, cuando se produjo este acontecimiento. Muchos hablan de que fue en el momento que se comenzó la creación, en el primer día. Pero la concupiscencia que estamos hablando, de que la concupiscencia después que ha concebido, dice, da a luz el pecado. Es decir, todo ese deseo que está en nosotros, depende de nosotros si nosotros queremos actuar como Jesucristo en el desierto, y le dice, sabe que ahí hay otra gran verdad en ese versículo en el desierto, porque Jesús le dice, escrito está, le dice. Escrito está. Y sabe que todo aquello que está en la palabra del Señor, ahí usa la palabra rima, que significa rema, significa verbo. Es decir, nosotros entendemos por la palabra logos, que es la palabra de Dios, la palabra que tenemos escrita, pero cuando hablamos de la palabra rema del Señor, es cuando el Señor nos está hablando directamente algo específico. Entonces, cuando hay una palabra rema de Dios, hay algo específico que el Señor nos está diciendo, que nosotros o podemos hacerlo o no debemos hacerlo, pero está escrito. Está en nosotros que nosotros podamos dirimir qué es aquello que nos conviene, en qué situación estamos. Pero ¿cuándo podemos nosotros hacerlo? Cuando pedimos entonces la ayuda del Espíritu Santo. Porque si creemos que lo vamos a resolver aquí en mi mente solamente diciendo no va a suceder, ahí siguen esas cosas. Y nadie las ve, nosotros nos vemos bonitos todos en la pantalla, nos vemos impecables, pero ahí dentro de nuestra mente está eso. Cada uno es tentado. Cada uno es tentado por sus propios deseos. Cada uno tiene deseo de algo. Por ejemplo, hablemos, una persona puede tener deseos de gloria, ¿cierto? Puede tener deseos de autoridad, de poder. Puede tener deseos de tener mucho dinero, de ser rico, y sigue pensando en ser rico, y resulta que muere y nunca fue rico, porque no era el propósito de Dios que fuera rico, pero él dedicó toda su vida a buscar eso. Y no se va de ahí. Entonces, tenemos que buscar las cosas de arriba y no poner la mira en las cosas de la tierra, sino que pensar en aquellas cosas que nos pueden atar más al Señor que atarnos más a las cosas de esta tierra. Todo hombre, dice, es tentado cuando es atraído y seducido. ¿Sabe que ahí cuando usa la palabra atraído, justamente en griego usa una palabra tan específica que es como tirado? Es como cuando uno lo remolcan.
cuando uno por su propia concupiscencia es atraído, porque hay una atracción. Es decir, eso se va pasando procesos. Eso va tomando una forma. Va formándose un fruto de todo esto. Es atraído y dice es seducido. Y ahí en griego la palabra seducción, ¿sabe cuál usa? Cebo. Un cebo. Es como el cebo cuando uno va a pescar, le pone el gusanito ahí y el pez ve el gusano y se agarra. Así somos nosotros, seguramente, como un pez. Está el cebo ahí, somos seducidos, somos atraídos por aquella cosa que estamos viendo. Pero si está, como le digo, depende de nosotros, porque puede ser siempre a través de un engaño del enemigo. Como me decía mi hermano Jorge, muchas veces le echamos la culpa al diablo y en realidad son cosas de nosotros. Y aquí hay un asunto compartido, porque el diablo nunca se va a quedar quieto. Siempre va a estar en movimiento constante para poder quitar las armas, porque él no vino sino para hurtar, ¿cierto? Matar y destruir. Entonces, nosotros no debemos ceder. Lo importante es que no debemos ceder. En Mateo 4, cuando habla el Señor en el desierto, ¿cierto? El Señor en ninguna manera fue seducido, no fue engañado por el diablo. Muy por el contrario, él le dio una palabra de autoridad. Entonces, nosotros, cuando hemos conocido al Señor, sabemos de que nuestras vestiduras deben cambiar. Ya no deben ser esas vestiduras antiguas, esas roñosas, llenas a lo mejor de mal olor, sino que deben ser puras. Y que todas estén bajo el control del Espíritu Santo. ¿Qué entendemos por pura? Por pureza. Mi hermano Francisco Fonseca. Ahora sí. Pureza es algo íntegro, sin mancha. Eso es lo que yo lo veo como pureza. Pureza. Buscar la vestidura blanca, hermano. La vestidura blanca. ¿Quién dijo? Vestiduras blancas. Mi hermano Héctor. Sí. Le iba a decir mi hermano Martina, porque ahí dice Martina. Mi hermano Héctor. Sí, claro. Sin puro, mancha. Sin mancha. Sin mancha, justamente. Sin contaminación. Eso hermano es, Juanito, es puro. Sin defecto. Hermano. ¿Me permite compartir algo relacionado con el mismo tema? Tenemos el caso de Job. Y quiero leer capítulo 1, versículo 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, Amén. Vemos que esos atributos tenía de pureza, ¿no es cierto? Era un hombre puro, un hombre recto, un hombre, ¿no es cierto?, que le temía realmente a Dios y estaba apartado de todo mal. ¿Qué hizo el diablo? Quiso, ¿no es cierto?, le pidió permiso al Señor para tentar a Job, para que realmente, probar realmente si el hombre era tan puro, tan honesto, tan recto delante del Señor. Bueno, estamos haciendo referencia con respecto a lo que es pureza. Y lo que es lo que realmente el diablo lo que quiso demostrar lo contrario delante de los ojos de Dios. Pero el hombre se mantuvo en integridad y logró salir adelante porque realmente, a pesar de que perdió todas las cosas, vemos, ¿no es cierto?, que la historia de Job es un gran ejemplo para cada uno de nosotros.
en torno, ¿no es cierto?, a estar al lado de nuestro Dios, a pesar de todas las situaciones que vivió, a pesar de todos los conflictos. Pero él se mantuvo en integridad. Eso, hermano. Amén. Claro. Muy interesante. Mire, voy a irme para allá también un poco para el libro de Job, aun cuando no estaba contemplado para nada en esto, pero usted habló de las características de Job, un hombre puro. Entonces, ¿qué entendemos por pureza? Pues nosotros podemos nombrar la palabra pureza y no aplicarla dentro de nuestra vida como cristianos. Puro, cierto, nombramos varias palabras, es decir, que no tiene, por ejemplo, contaminación, no tiene una combinación de otro elemento. La tinta de este lápiz, por ejemplo, es pura. Es decir, tiene la cantidad suficiente, no tiene una mezcla de agua, no tiene una mezcla de otro elemento que sea ajeno. Eso es ser puro, no estar mezclado con el agua, por ejemplo, el agua, si yo le echo una gota de aceite ya no es agua pura. Tiene otro elemento que la está contaminando, la está mezclando. El ser puro es ser íntegro en ese sentido. Nombró la palabra perfecto. Nosotros sabemos de que la perfección nosotros no la vamos a tener hasta que el Señor venga por nosotros, pero ahí en la traducción se refiere, usa la palabra telios, perfecto, que significa una perfección en el sentido de madurez. Pablo dice, los que ya somos perfectos, dice. Los que ya somos perfectos, es decir, esto yo lo he dicho en otras oportunidades, pero los que ya somos perfectos, en realidad somos perfectos hoy, pero nos queda el seguir más perfectos el día de mañana. Es decir, cada día nosotros debemos ser perfectos, porque este es un caminar constante hacia adelante. El hecho que yo hoy día sea perfecto no me sirve para mañana, porque ya mañana soy imperfecto. ¿Comprende? Job dice era un varón perfecto. Ahora, Job, en el caso de Job había 3 amigos que se supone que eran amigos cristianos, digámoslo, comparándolo con los tiempos de hoy. Al principio ellos estuvieron una semana entera ahí en silencio porque están sintiendo la pena de Job, ¿cierto? Su dolor tremendo. Y después cuando empiezan a hablar, ellos le hablan con la palabra. Pero sin embargo, era el entendimiento de Dios tergiversado. Eso era en el fondo lo que eran los amigos de Job. Y Job les respondía cada vez con la palabra. Pero miren lo interesante esto, que esto lo digo por nosotros, porque nosotros para responder cada cosa debemos hacerlo, si nos comparamos a Jesucristo, debemos hacerlo como Jesucristo, que dice, escrito está. Que nosotros debemos siempre aprender de la palabra día a día, instruirnos, aprender para poder saber lo que Él quiere decir a cada uno de nosotros. Entonces, Job les habló con la palabra y él no se dejó dominar por aquello que ellos les querían decir, pero él finalmente, en el capítulo 42, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, todo este tiempo que yo aprendí de ti, de tu palabra, de todas tus bondades, sin embargo, ahora recién yo vengo a verte verdaderamente. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Nosotros vamos aprendiendo la palabra del Señor, el Señor nos va revelando a nosotros y se va revelando la imagen de Jesucristo, pero todavía no es el tiempo que yo lo llegue a ver en su perfección. Todavía hay mucho más que Él tenga por mostrarme. ¿Amén? Y vamos a pasar entonces a ver de qué forma nosotros podemos, porque cuánto nos quedan, no nos queda mucho tiempo. Espero poder alcanzar, avanzar una buena cantidad, pero hay harto que ver. Mire, mientras tanto, búsqueme, a ver, voy a pedirle a otra persona, a mi hermana Silvia Pérez, que me busque en Efesios 6, del 14 al 18, por favor. ¿Ya? Efesios 6, del 14 al 18. ¿De qué forma nosotros entonces podemos prepararnos para esta batalla? Porque es una batalla con el diablo, ¿no es así?
¿Lo tiene mi hermana? Amén. 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 Estad, pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta que... Amén, hasta ahí. Amén, ¿cierto? Está hablando aquí entonces de la armadura de Dios. Y aquí yo puse justamente la imagen, la están viendo, ¿cierto? Amén. Amén. La imagen, ¿cierto?, de un soldado. Usted podría cambiar el orden de estos elementos, es decir, por ejemplo, ceñidos vuestros lomos con la fe. Sabemos de que no, porque este es el orden apropiado de las cosas que el Señor está diciendo. Vamos a analizarlo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Primeramente está hablando de la verdad, ahí. La verdad, ¿cierto? Los lomos con la verdad. Luego dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Por qué razón cree usted que puso en ese orden el Señor las cosas? ¿Usted sabe, entiende algo de esto? Este soldado se supone que está preparado para la guerra, ¿cierto? Usted sabe cómo eran los romanos en ese tiempo, semeja a un romano, que tiene todos los utensilios propios de un romano, pero ¿por qué el Señor revela esta palabra a Pablo de el Evangelio de la Paz en el calzado? O el escudo de la fe. Mi hermano Luis, ¿usted sabe? ¿Se le viene alguna idea? Podría ser porque transporta la palabra a todas partes, a todo lugar. El Evangelio lo lleva a diferentes lugares. Claro, mire. Porque también dice, benditos son benditos los pies de aquellos que traen el Evangelio de la paz, cuando estoy parafraseando un versículo, porque hay que caminar para predicar la palabra, hay que ir a ciertos lugares, para allá, para acá, y hay que moverse para predicar la palabra. Exactamente. Podría ser por es eso. decir, cómo el Evangelio de la Paz, cómo puede ser llevado a otros, ¿cierto? Si alguien no va a ir a llevar el Evangelio. Tiene que ir allá. ¿Cierto? Hermano Juan. Hermano Juan. Mi hermano Enrique, sí. ¿Puedo hacer un comentario? Siempre se habla, bueno, se dice que todos los caminos llevaban a Roma. Bueno, de hecho, si nos vamos a la historia, por ejemplo, una de las grandes ventajas que tuvo, por ejemplo, que tomó el cristianismo para ser difundido, era la seguridad que ofrecían las carreteras romanas. Bueno, que de hecho estaban hechas con adoquines. Una piedra. Que si ustedes buscan, por ejemplo, buscan la referencia y colocan calles de Roma de adoquines, van a encontrar varias. Y el traslado, de hecho, de los cristianos eran resguardados con patrullas romanas. O sea, por ejemplo, cuando los cristianos se podían movilizar libremente, porque se daba mucho el tema de los asaltos en ese tiempo, y era seguro que se pudieran movilizar de una ciudad a otra para poder predicar el Evangelio. Y al mirar también esa fotografía, se me siguiente en los pies, porque están los cimientos en la parte, el sustento de la persona está en el Evangelio. Y por eso también los pies, si los pies uno no podría caminar, no estaría sustentado el cuerpo de la persona. Eso, quería aportar con eso. Gracias. Amén. 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 ¿Y mi hermano Luis iba a decir algo también? ¿No? No, lo que dije, que transportaba el Evangelio de la paz a todos los lugares. Perfecto. Claro. Entonces dice, la coraza de justicia, ¿ya? La coraza de justicia, es decir, nuestro pecho está cubierto, ¿cierto?, por la justicia de Dios. Todo nuestro pectoral debe representar las cosas justas del Señor. Aquí está mi corazón,
aquí está mi respiración, aquí está gran parte de lo que yo late mi cuerpo para poder estar viviendo. La justicia debe llenar el diario vivir mío, la justicia de Dios debe estar en mí diariamente. Yo creo que cada uno de nosotros somos pillados un poco en esto, porque hablamos de la justicia de Dios y que se haga en nuestras vidas, pero en realidad falta mucho para que se concrete. Dice el escudo de la fe. Se escucha un ruido. Sí. No sé quién será. Dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Ya? Aquí podemos ver de que no es solamente la concupiscencia nuestra, sino que está el otro factor, que es el dardo de fuego del maligno, ¿cierto? Que él va a estar arrojándonos constantemente. El objetivo del diablo es destruirnos. Pero no puede hacerlo porque él ya fue derrotado en la cruz. Nosotros nos tomamos esa palabra. Pero nosotros debemos continuar en nuestra situación de tener una comunión constante con el Señor. Mire, dice, con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo, del maligno, perdón, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos de estos elementos que usted ve en la figura son elementos de ataque? La espada. Sí, la espada. Solamente la espada. Los pies. El escudo. Podría ser también. Los pies podría agarrar a patada al enemigo. Podría ser, ¿Ah? El escudo, dice mi hermana. De defensa. ¿Es el escudo de ataque? No, defensa. No. Es defensa, ¿cierto? Es defensivo. El yelmo que tiene puesto en la cabeza es de ataque. Usted a cabezazo destruye al enemigo. Defensivo. Es defensivo. La coraza de justicia, usted dice, le puse el pecho y con el pecho lo destruí. Es defensa también, ¿cierto? Es decir, estamos viendo de que el gran porcentaje de la armadura del soldado es defensa, es defensivo. Y mire, y la espada del Espíritu dice que es la palabra de Dios, y aquí es donde usa la palabra rema también. La espada del Espíritu. Dice, la espada del Espíritu es la palabra rema de Dios. La palabra rema es la palabra específica que le va a entregar el Señor a través del Espíritu Santo cuando usted entonces está en comunión con Él. Cuando usted está en comunión con Él. La palabra específica. No hablo de la palabra logos, sino que de la palabra rema, la que el Señor le va a tener cuando usted está en intimidad con Él. Y eso, entonces, es cuando dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando en ello. Aquí nombra 2 veces, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Gloria a Dios. Mañana a las 7 tenemos una vigilia hasta las 12. Escucha una voz, mis hermanos, tengan cuidado, que se escuchan otras voces. Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. ¿Nos cuesta o no nos cuesta? Porque ahora, qué bien, el hecho de que esto haya sucedido y haya venido a llevarnos a nosotros a estar por vía, por Zoom en este caso, por las redes, porque estamos reunidos bastantes hermanos, estamos participando, estamos trayendo la palabra, estamos compartiendo. Pero cuando estábamos en nuestra congregación, ¿no era igual? O cuando estamos en nuestra casa haciendo otras cosas, ¿es igual o no? A todos nos cuesta dedicar el tiempo necesario para el Señor para que sea con toda perseverancia.
es una... es algo que cuesta en realidad para cada uno de nosotros. La verdad es que, mire, hermano, estamos llegando a la hora de las 8:30. Creo que a esa hora tengo que entregar. ¿Me puede confirmar, Pastor Cristian? ¿Es así? Sí, hermano Juan. Ya. Voy a quedar hasta aquí. Me quedo Música